Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 59, en el que vas a conocer a uno de los cantantes más famosos de España, sobre todo entre las personas que tienen más de 30 años. Su nombre es Miguel Bosé y durante mi infancia sus canciones se escuchaban a todas horas en la radio y en la televisión. Ahora la cosa ha cambiado un poco, pero sigue siendo una persona muy popular aquí en mi país. No se lo he preguntado a Iñaki, pero seguro que él también se acuerda de aquella época, de cuando Miguel Bosé empezó a convertirse en una gran estrella de la música. Y hablando de Iñaki, te recuerdo que se acerca el verano y que es la época de más trabajo en la Escuela de Español 15TC. Así que si tienes pensado viajar a España para mejorar el idioma, no tardes mucho en reservar tu curso. Precisamente hace una semana compartí en Facebook una publicación de 15TC sobre ese mismo tema. Y es que, como es lógico, cuando llegan las vacaciones son muchas las personas que se plantean la posibilidad de venir aquí. Como ya sabes, en la escuela de mi amigo Iñaki te vas a sentir como en tu propia casa, porque esa es su gran especialidad. Y es precisamente eso lo que diferencia a 15TC de otras escuelas españolas más grandes. Al ser pequeña y familiar, en 15TC te van a tratar como a un amigo o como a una amiga, no como una simple alumna o como un alumno más. En otras escuelas, cuando se acaban las clases, los profesores se olvidan de los estudiantes y no les importa lo que hagan en su tiempo libre. En 15TC no pasa eso, al contrario, Iñaki y Silvia entienden su trabajo de otra forma. Ellos acompañan a los alumnos durante toda su estancia en la ciudad de León y se preocupan por todo lo que necesitan. De hecho, como habrás podido comprobar en sus redes sociales, incluso salen con ellos de excursión, les acompañan a tomar cañas o vinos e incluso se van a montar a caballo con las personas que reservan un curso en 15TC, siempre dependiendo de los gustos de cada alumno. Además, muchas veces esas personas les piden consejos sobre alguna visita a otra parte de España, porque quieren conocer otras ciudades, e Iñaki siempre les ayuda a organizar su viaje de la mejor forma posible. Eso no lo vas a encontrar en otras escuelas de español, pero en 15TC sí. Así que no te lo pienses más. Si estás pensando en venir a España, ponte en contacto con Iñaki a través del correo electrónico info@15tc.es. Si quieres, puedes escribirle en inglés o en francés si todavía no te sientes muy seguro comunicándote en español. Y recuerda que puedes consultar los precios de los cursos en la página web www.15tc.es. Ya sabes que no son caros y que puedes adaptarlos a tus necesidades. Y lo más importante es que tú decides lo que quieres aprender. No son cursos ya establecidos o fijados previamente. No, tú pagas el curso y tú eliges lo que deseas mejorar. Y además, sin la presión de hacer exámenes. Iñaki siempre me dice que 15TC es una escuela especialmente pensada para personas que desean mejorar su español por placer, porque les gusta. De modo que, adelante, reserva tu curso lo antes posible y disfruta de una gran experiencia en España. Este podcast está especialmente dedicado a David Olson, de Estados Unidos, que me ha enviado un donativo y que además se ha puesto en contacto conmigo a través del correo electrónico para decirme que está disfrutando mucho de los programas de Se habla español. Según me ha contado en su mensaje, descubrió el podcast hace poco tiempo, así que todavía no ha podido escucharlos todos, pero le están gustando. Así que muchas gracias, David, de verdad,
Eres muy amable. Ojalá el podcast te ayude a mejorar tu español. Bien, cambiando de tema, si recuerdas, en el programa anterior hice una promesa y todavía la mantengo, claro. Cuando la página de Facebook de Se Habla Español alcance la cifra de 1000 me gustas, grabaré un vídeo para agradeceros vuestra ayuda. De momento vamos por 879, aunque hay más seguidores, un total de 925. Ojalá antes del verano lleguemos a 1000. La verdad es que me apetece lanzar mi primer vídeo, pero necesito un momento especial para hacerlo. Así que comparte la página y dile a tus amigos que sean parte de nuestra familia. Bueno, en las 2 últimas semanas se han incorporado las siguientes personas. Lee Alexander Bennett, de Londres, en Inglaterra. Ritva Beckström, desde Finlandia. Walter Adams, del que desconozco su nacionalidad. Sitzel Bratelli Jacobsen, de Noruega. Valeria Listikova, desde Rusia, creo. Vincenzo Volpe, de Italia, aquí no tengo dudas. Rodrigo Leandro Bonifacio, de Brasil. Nura Sia, que me parece que es rusa, aunque tampoco estoy seguro. Eray Erbilek, desde Turquía. Valdeir de Melo, de Brasil. Anne Caroline Gonçalves, desde Sao Paulo, también en Brasil. Ines Brand, de Alemania. Y Sonia Pérez, que vive en Londres, aunque imagino que no habrá nacido allí, porque tienen nombre y apellido españoles. Bien, a todos ellos, como siempre, muchas gracias por vuestra colaboración y ojalá se incorporen nuevas personas antes del verano para llegar a los 1000 me gustas. Vamos ya con el protagonista del programa de hoy. Luis Miguel González Bosé, conocido por todos como Miguel Bosé, que es su nombre artístico, nació en Panamá el 3 de abril de 1956. Eso quiere decir que ahora mismo tiene 62 años. Es español, pero nació en Panamá porque sus padres se encontraban allí en ese momento. El padre de Miguel Bosé era un torero muy famoso en aquella época e imagino que estaría en Panamá por cuestiones de trabajo. Su nombre era Luis Miguel Dominguín. Este torero español se casó con una mujer italiana que había ganado el concurso de Miss Italia en 1947. Lucía Borloni, la madre de Miguel Bosé. El niño creció rodeado de artistas y de personas relacionadas con la cultura, porque sus padres eran amigos íntimos del pintor Pablo Picasso y del escritor Ernest Hemingway. Cuando hablamos de amigos íntimos nos referimos a amigos que tienen mucha confianza entre ellos, que son como familia. A principio de la década de los 70, Miguel Bosé empezó a tomar clases de danza en Londres, en París y en Nueva York, pero en 1975 se decantó por el mundo de la música. El verbo decantarse significa decidirse por una opción. Por ejemplo, una persona es buena practicando 2 deportes y al final se decide dejar uno de esos deportes para centrarse en el otro. Deja el baloncesto para ser jugador de fútbol. Entonces podemos decir que esa persona se ha decantado por el fútbol, ha decidido abandonar el baloncesto para jugar solamente al fútbol. Por tanto, Miguel Bosé decidió dedicarse completamente a la música y se convirtió en uno de los cantantes más famosos de aquel momento. Yo recuerdo que cuando era pequeño, mis hermanas mayores se pasaban el día escuchando las canciones de Miguel Bosé. Ya han pasado más de 40 años, pero él sigue cantando y sigue ofreciendo conciertos por todo el mundo, sobre todo por América Latina,
donde también es muy conocido. Además de su faceta como cantante, Miguel Bosé ha participado en alguna película de cine y en varios programas de televisión, casi todos relacionados con la música. Y en el año 2011 creó la Fundación Paz Sin Fronteras junto al cantante colombiano Juanes, con el objetivo de que Naciones Unidas reconociera la paz como un derecho fundamental de las personas. Lo que vamos a escuchar es el comienzo de una entrevista que le hicieron hace tiempo en una emisora de radio chilena que se llama FM2. La periodista le preguntó por el atentado que se produjo en la ciudad inglesa de Manchester al final de un concierto de Ariana Grande. Y Miguel Bosé lanzó el siguiente mensaje a los gobiernos para que empiecen a trabajar de verdad por la paz en el mundo. El único mensaje es decirle a las clases políticas que hagan su trabajo, obviamente, y que dialoguen, que pacten y que esos presupuestos que le quitan todos los años al área de educación sean devueltos para crear sistemas y una nueva asignatura que se llame paz. Educar a los niños a la paz. O sea, el conflicto, la guerra, el enfrentamiento no es absolutamente una situación natural en el hombre, no. Cuando uno nace con un derecho a vivir en paz, con un derecho a la cultura de paz y a la existencia en paz, que además a través de mi organización y de mi Fundación Paz Sin Fronteras que tengo con Juanes, que a través de ella el año pasado hemos conseguido el 1 de julio que las Naciones Unidas declararan por fin uno de sus fundamentos, uno de sus pilares, que es la paz, fuese declarada derecho humano universal, que la ejerzan. Obviamente el negocio del conflicto es mucho mayor que el negocio de la paz. En este caso, nuestro protagonista habla de una manera muy pausada, muy lenta. Por tanto, entiendo que no habrás tenido muchas dificultades para entender sus palabras. Quizá haya alguna frase un poco más complicada, pero vamos a resolver todas las dudas en los próximos minutos. Espero que mis explicaciones te resulten útiles. Empezamos con el primer fragmento, donde Miguel Bosé pide que los gobernantes de todos los países hablen entre ellos para encontrar una solución a la violencia que domina el mundo. El único mensaje es decirle a las clases políticas que hagan su trabajo, obviamente, y que dialoguen, que pacten. El único mensaje es decirle a las clases políticas que hagan su trabajo, obviamente, y que dialoguen, que pacten. Cuando habla de las clases políticas, se refiere a los gobernantes de los distintos países que hay en el mundo. ¿Y qué tenemos que pedirles a esos políticos? Pues, en primer lugar, que hagan su trabajo, que es tomar las decisiones más adecuadas para que todas las personas puedan vivir en paz. Y añade obviamente, que significa evidentemente. Algo es obvio cuando es muy claro, cuando es evidente, cuando todo el mundo sabe que es así. Por ejemplo, si yo te digo que los pájaros pueden volar, te estoy diciendo algo muy obvio, algo que todo el mundo sabe. Por eso muchas veces utilizamos la siguiente expresión: no digas obviedades, es decir, no digas cosas que todo el mundo ya conoce. En el caso de Miguel Bosé, es obvio que el trabajo de los políticos es mejorar la vida de las personas, aunque no siempre lo hagan. Y el cantante también les pide a los gobernantes que dialoguen y que pacten entre ellos. Como bien sabes, dialogar es hablar. Y pactar significa llegar a acuerdos.
Un pacto es un acuerdo entre varias partes, que pueden ser personas, países, gobiernos o lo que sea. Por ejemplo, Estados Unidos ha llegado a un pacto, a un acuerdo con Irán para que no fabriquen armas nucleares. Al escuchar las palabras de Miguel Bosé me he acordado de un dicho o de un refrán que se utiliza mucho en España. Hablando se entiende la gente. O sea, para llegar a acuerdos hay que hablar, si no es imposible. Y es justo lo que pide, lo que reivindica Miguel Bosé. En el segundo fragmento solicita más dinero para educar a los niños. Y que esos presupuestos que le quitan todos los años al área de educación sean devueltos para crear sistemas y una nueva asignatura que se llame paz. Y que esos presupuestos que le quitan todos los años al área de educación sean devueltos. Bien, de momento nos paramos aquí. Miguel Bosé dice que todos los años los gobernantes de los países en general le quitan una parte del presupuesto al área de educación. El presupuesto es la cantidad de dinero que tenemos para gastar en algo. Por ejemplo, si quieres comprarte una casa, a lo mejor tienes un presupuesto de 200.000 euros. No te puedes gastar más porque no tienes más dinero. Si hablamos de los gobiernos, hay un presupuesto general para todo y luego presupuestos individuales para cada departamento o para cada área. Por ejemplo, el Gobierno de España tiene un presupuesto anual de 2.000 millones de euros para educación. Otro presupuesto de 3.000 millones de euros para sanidad. Y otro presupuesto de 4.000 millones de euros para el ejército del país, para pagar a los soldados, para comprar nuevas armas y para misiones militares en el extranjero. Entonces, según Miguel Bosé, los gobiernos están quitando dinero del presupuesto destinado a la educación para usarlo en otros departamentos. Y lo que él está pidiendo es que ese dinero le sea devuelto al área de educación. Lo hace en voz pasiva. En activa sería: Miguel Bosé quiere que los gobiernos devuelvan el dinero. Y en pasiva, Miguel Bosé quiere que el dinero sea devuelto por el gobierno. Otro ejemplo. En voz activa, la policía detuvo al asesino. En voz pasiva, el asesino fue detenido por la policía. Bien, entonces Miguel Bosé quiere que el área de educación de todos los países tenga más dinero para crear una asignatura en los colegios, en las escuelas, que se llame paz. Una asignatura es cada una de las materias que se estudia en la escuela, en el instituto o en la universidad. Por ejemplo, historia, matemáticas, lengua, geografía o español. Todas son asignaturas. Lo que pide Miguel Bosé es que haya una asignatura que se llame paz, donde los niños aprendan a dialogar, a pactar, para que cuando sean mayores puedan negociar con otras personas sin llegar a la violencia, porque hablando se entiende la gente. Es un deseo de Miguel Bosé, por eso utiliza el subjuntivo. Quiere que haya, subjuntivo, una asignatura que se llame, subjuntivo, paz. En el tercer fragmento explica en qué consistiría esa asignatura. Educar a los niños a la paz. O sea, el conflicto, la guerra, el enfrentamiento no es absolutamente una situación natural en el hombre, no. Educar a los niños a la paz o para la paz. Es decir, formar a los niños en los colegios para que sean capaces de vivir en paz, sin utilizar ningún tipo de violencia.
Y luego dice que el conflicto, la guerra o el enfrentamiento no son situaciones naturales en el hombre. O sea que al nacer, el ser humano no es violento por naturaleza, que nace siendo pacífico. En otras palabras, que lo normal sería que la gente viviera en paz, sin guerras. Pero claro, la guerra genera muchos beneficios económicos y el dinero provoca más violencia. En el cuarto fragmento dice que la paz tiene que ser un derecho. Cuando uno nace con un derecho a vivir en paz, con un derecho a la cultura de paz y a la existencia en paz. Cuando uno nace con un derecho a vivir en paz, con un derecho a la cultura de paz y a la existencia en paz. Aquí no hay ningún problema, son palabras conocidas por todos. Así que vamos a seguir adelante con el quinto fragmento, donde habla de su fundación. Que además a través de mi organización y de mi Fundación Paz Sin Fronteras que tengo con Juanes, Que además, a través de mi organización y de mi fundación, Paz Sin Fronteras, que tengo con Juanes. Bien, Miguel Bosé está diciendo que tiene una fundación con el cantante colombiano Juanes y que esa fundación se llama Paz Sin Fronteras. La frontera es la línea que separa a unos países de otros. La fundación se llama Paz Sin Fronteras porque para ellos la paz tiene que llegar a todos los países del mundo. En el sexto fragmento explica lo que han conseguido gracias a la fundación. Que a través de ella, el año pasado hemos conseguido el 1 de julio que las Naciones Unidas declararan por fin uno de sus fundamentos, uno de sus pilares, que es la paz, fuese declarada derecho humano universal. A través de ella, gracias a ella, a la fundación, el año pasado hemos conseguido el 1 de julio que las Naciones Unidas declararan por fin uno de sus fundamentos, uno de sus pilares, que es la paz, fuese declarada derecho humano universal. La frase es un poco larga y complicada, pero lo que dice es bastante simple. En primer lugar, la paz es uno de los fundamentos o pilares de la Organización de las Naciones Unidas. Esta institución tiene como objetivo buscar la paz en el mundo. Es una de sus bases, de sus pilares. Los pilares de una casa, por ejemplo, son los elementos de construcción que impiden que esa casa se derrumbe, se venga abajo. Es algo fundamental para una casa. Y lo mismo ocurre con la paz para las Naciones Unidas. Entonces, a través de la Fundación Paz Sin Fronteras, Miguel Bosé y Juanes consiguieron que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, declarara la paz como un derecho humano universal, al igual que la vida o la libertad. Y esa declaración se produjo el día 1 de julio de 2016, si no estoy equivocado. Y por cierto, hablando del día 1, hace poco mi amiga Tricia me preguntó si aquí en España decíamos 1 de mayo o 1 de junio o si usábamos 1 de mayo o 1 de junio. Bueno, pues ahí tienes la respuesta, Tricia, aunque ya estuvimos hablando de ese tema. En España utilizamos el cardinal, 1 de mayo, mientras que en América Latina se usa más el ordinal, 1 de mayo. Pero lo importante es que las dos formas son correctas siempre que hablemos del primer día del mes. Vamos ya con el séptimo y último fragmento, donde Miguel Bosé pide que ese derecho universal a la paz se ponga en práctica. Que la ejerzan. Obviamente el negocio del conflicto es mucho mayor que el negocio de la paz. Que la ejerzan, que ejerzan ese derecho a la paz. El verbo ejercer significa realizar las funciones propias de una profesión. Por ejemplo, yo ejerzo de periodista.
Mi amigo Pedro ejerce de médico, realiza las funciones de médico o trabaja como médico. Se puede decir de varias formas. En nuestro caso, ejercer significa poner en práctica, llevar a cabo ese derecho a la paz. Es lo que le pide Miguel Bosé a las Naciones Unidas y a los gobiernos de todos los países, que el derecho a la paz sea algo real, no solo un papel sin importancia. Y termina diciendo algo que ya te apunté antes, que el negocio del conflicto, de la guerra, es mucho mayor que el negocio de la paz. Es decir, algunas personas ganan más dinero con la guerra que con la paz. Por ejemplo, las empresas que fabrican armas. Si no hubiera guerras, nadie compraría sus productos. Por tanto, a muchas personas les interesa que haya guerras, que existan conflictos entre diferentes países, porque obtienen muchos beneficios de esas situaciones. Y aquí vuelve a utilizar el adverbio obviamente, porque es algo que todo el mundo sabe. Es obvio que la guerra produce más dinero que la paz. Es algo que está muy claro. Bien, espero que lo hayas entendido todo mejor ahora. La verdad es que el tema es muy interesante, aunque por desgracia no creo que se acaben las guerras en el mundo. Lo escuchamos todo junto una última vez. El único mensaje es decirle a las clases políticas que hagan su trabajo, obviamente, y que dialoguen, que pacten y que esos presupuestos que le quitan todos los años al área de educación sean devueltos para crear sistemas y una nueva asignatura que se llame paz. Educar a los niños a la paz. O sea, el conflicto, la guerra, el enfrentamiento no es absolutamente una situación natural en el hombre, no. Cuando uno nace con un derecho a vivir en paz, con un derecho a la cultura de paz y a la existencia en paz, que además a través de mi organización y de mi Fundación Paz Sin Fronteras que tengo con Juanes, que a través de ella el año pasado hemos conseguido el 1 de julio que las Naciones Unidas declararan por fin uno de sus fundamentos, uno de sus pilares, que es la paz, fuese declarada derecho humano universal, que la ejerzan. Obviamente el negocio del conflicto es mucho mayor que el negocio de la paz. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ojalá te haya servido para mejorar un poquito más tu comprensión oral en español y para conocer nuevas palabras que te ayuden a ampliar tu vocabulario. Aunque parezca mentira, el próximo programa será el número 60. La verdad es que no me lo puedo creer. Empecé hace justo 3 años, en mayo de 2015, y el tiempo se ha pasado volando, se ha pasado muy rápido. Desde luego, el podcast me ha cambiado la vida para bien, porque he conocido a mucha gente gracias a él. Espero poder seguir haciéndolo durante muchos años más. Estaría muy bien. Recuerda que puedes descargarte la transcripción completa en la página web de la Escuela de Español 15TC. En ella encontrarás todas las palabras que he pronunciado durante el podcast, de modo que te resultará más sencillo aprender. Y ya sabes, si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de las redes sociales y del correo electrónico sehablaespanolpodcast@gmail.com. Espero vuestros mensajes porque me gusta mucho leerlos y conocer a nuevas personas. Y nada más, ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima.